Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que tiene la autoridad con los subordinados. Vamos a tomar de ejemplo al autor Engels, que trata de hacer una explicación acerca de lo que significa la subordinación en el marco del concepto de autoridad. Entonces, el autor nos invita a hacer, digamos, dos tipos de análisis que tienen que ver, uno con el capitalismo y otro con el socialismo. Son dos miradas que se pueden tener para analizar un poco el concepto. Nos invita a mirar el capitalismo como la forma en que, digamos, se sustituyen la economía, en la economía se sustituyen los obreros en la producción por máquinas. Y es un concepto que está muy ligado al tema de riqueza. El capitalismo, digamos que lo que busca es el beneficio de un particular, de un capitalista, y digamos que la producción y la riqueza se hace a través de pequeños obreros. Y el socialismo lo que busca es la relación que tiene el poder y la subordinación y la lucha contra la opresión de las minorías. Entonces, digamos que el socialismo no solo es lo económico, sino que también habla de la justicia social, de la equidad, de la libertad. Para ello es importante retomar a Santo Tomás de Aquino. Basa su autoridad estricta en el concepto de autoridad moral. Habla de la obediencia racional y libre. Estos se encuentran acordes a la realidad actual, pues es necesario tener en cuenta la libertad de expresión y a su vez que se encuentren límites donde ser coercitivos no obtiene los mejores resultados positivos en la sociedad. Deben de haber incluso y se deben de poner en práctica en la jurisdicción actual con el fin de enseñar desde el ejemplo y así lograr una autonomía inicial individual donde incluso otros filósofos han aportado al tema. Hola, mi nombre es Yailuz Carrascal y voy a hablar de la defensa del subordinado obediente. Según Engels, el subordinado obediente es una figura que surge en el contexto de la sociedad de clase y la estructura jerárquica del capitalismo. Este concepto se refiere a los trabajadores y empleados que, debido a su posición dentro del sistema económico y social, deben seguir órdenes y directrices de los superiores, como los propietarios de los medios de producción o los administradores. En su análisis del capitalismo, Engels, junto a Karl Marx, argumentan que esta relación jerárquica es una manifestación de la explotación y la alineación de obreros. Los subordinados obedientes no tienen control sobre las decisiones importantes y a menudo su trabajo se ve reducido a las tareas repetitivas. Mi defensa del subordinado obediente es que este concepto es fundamental en muchas estructuras organizativas y jerárquicas, tanto en el ámbito laboral como en los otros contextos. Mis argumentos son la disciplina y el orden, pues un subordinado obediente ayuda a mantener la disciplina y el orden en una organización. Esto es crucial para garantizar que las tareas se realicen de manera eficiente y dentro del tiempo previsto. También el cumplimiento de objetivos. La obediencia de los subordinados permite que las directrices de la dirección se apliquen de manera afectiva, lo cual es esencial para el logro de los objetivos organizacionales. Otro argumento es la clara cadena de mando. La obediencia facilita una cadena de mando clara y bien definida, lo que asegura la comunicación eficiente y reduce las responsabilidades de malentendidos y conflictos. La responsabilidad. Al seguir sus órdenes, un subordinado muestra responsabilidades y compromisos con su trabajo. También la obediencia puede ayudar en el desarrollo personal y profesional del subordinado, ya que le permite aprender de la experiencia y la sabiduría de sus superiores.
Ejemplos de subordinado obediente. Una oficina militar, pues los soldados siguen rigurosamente las órdenes de sus superiores en las diferentes misiones asignadas. También otro ejemplo es los alumnos de una escuela. Los estudiantes obedecen las instrucciones dadas por sus maestros y realizan todas las tareas y deberes asignados. Sin embargo, es importante que la obediencia no debe ser ciega. Es fundamental que los subordinados también mantengan una actitud crítica y constructiva y que las organizaciones promuevan una cultura en la que los empleados se sientan cómodos expresando sus ideas y preocupaciones. Muchas gracias. Cordial saludo, estimado docente y compañeros. Me presento. Mi nombre es Robert Matabajoy Montilla. Respecto al subtema Una defensa para la autoridad flexible, hay muchos conceptos que forman o hacen parte de una definición frente a este término. En este argumento vamos inicialmente a definir autoridad. ¿Qué es autoridad? Desde el poder legítimo está considerada una facultad de mandar y ser obedecido. Este término se crea en el reconocimiento social por la experiencia o un cargo, en el poder de una persona o institución tiene para influir en las acciones de otros. El término autoridad está reflejado en las costumbres y tradiciones. Concretamente está cimentada en normas y leyes. En cuanto a las clases de autoridad, me voy a referir a algunas. Encontramos la política como autoridad, que la compone el señor presidente, los señores gobernadores, alcaldes y legisladores. En cuanto a la autoridad religiosa, encontramos que está compuesta por el Papa, los rabinos, que son los expertos en la ley judía, y los imames, que son la figura importantes en el Islam por ser guías espirituales. Federico Engels, en su edición de la autoridad, argumenta que la autoridad no es más que una imposición de la voluntad de otro a la nuestra. Ahora bien, cuando nos referimos a defender la autoridad flexible, ¿qué se nos viene a la mente? Hagámonos esta pregunta. ¿Es posible una organización sin autoridad? Sí, ¿cierto? Pues esto resulta ser un valioso aliado, ya que este conjunto busca crear entornos de trabajo más eficientes, más innovadores y satisfactorios. La autoridad flexible se centra en la idea que las reglas puedan adaptarse a diferentes situaciones y personas. En lugar de una aplicación rígida de las normas, es mejor un enfoque más adaptable. Con esto me refiero a que las reglas no son estáticas. Resulta que éstas pueden modificarse para responder a nuevas circunstancias o necesidades y resultan sensibles al contexto individual o situacional al tomar una decisión. Por otra parte, esta definición busca un trato justo y equitativo para todos, teniendo en cuenta las diferencias individuales, claro está. Aunado a esto se fomenta la participación y el compromiso de todos los involucrados. Como beneficios de esta teoría se logra responder de manera más efectiva a los cambios y desafíos. Se fortalecen las relaciones entre las personas, aumenta la confianza, finalmente se fomenta la innovación y el pensamiento crítico. Una autoridad flexible busca un equilibrio entre el orden y la libertad, promoviendo un ambiente más humano y colaborativo. Muchas gracias. Siendo la autoridad la imposición de la voluntad de otros a la nuestra, esta supone subordinación, sometiendo a hombres, mujeres y niños al trabajo, violando su autonomía individual. Esta es dada en el capitalismo, donde el fundamento de la sociedad burguesa era la injusticia social basada en satisfacer necesidades económicas, ejerciendo autoridad.
De esto surge el sujeto revolucionario, el cual se revela por lo negado, por lo que el capitalismo le niega. Pero el capitalismo le niega, sujeto capaz de revelar las verdaderas intenciones de las clases sociales, que se esconden en la pretendida universalidad de la ley y la conciencia, criticando la supremacía que ejerce la sociedad burguesa en busca de beneficios económicos. Como hemos conocido en la historia del derecho que surgió en Roma, siempre las clases menos favorecidas han sido sometidas y subordinadas por las clases más poderosas. Por ello, el sujeto revolucionario se revela ante la autoridad en una lucha social, pretendiendo obtener participación política y una ley más equitativa. Autoridad ideal se refiere al poder y la influencia legítima que una persona o entidad ejerce sobre otros individuos o grupos en una sociedad. Esta influencia se basa en la aceptación y reconocimiento de la posición o el papel de la persona en cuestión, así como en la creencia en la validez de las normas, reglas o leyes que respaldan la posición. Max Weber, destacado sociólogo alemán, identificó tres tipos de autoridad ideal. La primera es la autoridad tradicional, basada en la costumbre, la herencia y la tradición. La legitimidad de esta autoridad proviene de la historia y la continuidad cultural. Los líderes tradicionales ejercen su poder debido a su linaje o posición establecida a lo largo del tiempo. La segunda es la autoridad carismática. Se fundamenta en el carisma personal de un líder. Aquí la legitimidad proviene de la admiración y la conexión emocional que inspira el líder carismático. Por último, la tercera, que es la autoridad legal racional. Se basa en normas y reglamentos formales. Legitimidad proviene de la aceptación de las leyes y los procedimientos establecidos. Estos conceptos ayudan a entender los fundamentos de la autoridad en distintos contextos históricos y sociales. Bueno, entonces, para concluir, quiero mencionar que la autoridad es una condición innata de todo ser humano. Ella permite la organización de las relaciones sociales según las jerarquías y el orden social. La autoridad estricta en sí permite el ordenamiento basado en las prácticas estrictas, en donde el buen uso del diálogo y el interés común es lo importante desde la interacción ética y moral. Para concluir, después de todo lo expuesto, podemos decir que la autoridad siempre debe existir, dado que si no existiera, no existiría un orden. Y sin este, cada individuo perteneciente a una sociedad haría su voluntad, pasando por encima de la voluntad de los demás. La autoridad debería ser una autoridad una autoridad regida por leyes, basada en principios y valores. De lo contrario, siempre existirá un sujeto inconforme, dispuesto a rebelarse contra la autoridad y todo lo que ésta contempla, siguiendo en su lucha social. Y como hemos conocido a través de la historia, estas luchas lo que siempre han generado es violencia y división social. Muchas gracias por la atención. Espero haya quedado clara la defensa del subordinado revolucionario y qué lo conlleva a ser un subordinado revolucionario. En conclusión, podemos decir que la autoridad ideal se refiere al poder legítimo que ejerce una persona o entidad sobre otros individuos o grupos de la sociedad. En la autoridad ideal, Max Weber, el alemán considerado el padre de la sociología moderna, destacó tres aspectos importantes. Primero, la tradicional, que se basa en las costumbres de la sociedad. Segundo, la carismática, como su nombre lo dice, se fundamenta en el carisma del líder que inspira respeto. Y en la tercera, la legal o racional, que se basa en las normas y reglamentos formales. Como conclusión en cuanto a la autoridad flexible,
Esta proposición se enfoca específicamente en que las normas puedan adaptarse o modificarse a diferentes circunstancias o necesidades, y que el objetivo principal de esta es la imparcialidad entre el orden y la libertad.